Y hoy vamos a contar con Jorge del Canto, que es asesor y director de inversiones en Merisa Patrimonios. Muy buenas, Jorge. Hola, muy buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes también a ti. Pues si te parece, vamos a comenzar con algo de lo que nadie está hablando, entre comillas, Seguro ¿no? que sí. Que es no sé si tildarlo ya este año del famoso default. Yo creo que después de este año ya todos los años va a ser como un aniversario más que nunca porque al final yo creo que hace 15 días tocamos un poco el tema Sí. y sigue igual, ¿no? Desde Merisa Patrimonios y desde tu persona en este caso, si quieres, ¿cómo estáis viendo en general la situación con todo esto? Bueno, es verdad, me pilla por sorpresa que me hagas esta pregunta. Es un tema que está pasando desapercibido. Al contrario, ¿no? A medida que se acerca la fecha, esa fecha supuesta, que es un cálculo, una estimación que hizo la Secretaría del Tesoro sobre cuándo podría darse el momento en el que no tendrían dinero para hacer frente a los gastos corrientes, el gobierno de los Estados Unidos, pues a medida que se acerca esa fecha, pues va cogiendo cada vez más intensidad en los medios informativos y ya están los generalistas, ¿no? Lo estamos viendo las noticias en los telediarios, incluso a la gente pues, te pregunta, gente que normalmente no te pregunta por nada, te pregunta por esto. Y bueno, yo lo veo como siempre, esto es como ver esa película que nos gusta o como ver una comedia romántica en la que, bueno, pues las hemos visto muchas veces, todas son distintas, pero todas son parecidas y todas terminan igual, no va a haber sorpresas. Cambian el argumento, esta película nos la han puesto varias veces en los últimos años, no sé cuántas veces ya nos hemos enfrentado a esta negociación por el techo de deuda, pero yo creo que, no lo he mirado, pero yo creo que es una por legislatura o una por presidente, ¿no? La que no tiene que pasar y la amenaza de que se cumple o no se cumple la amenaza de que no se aumente el techo de deuda. Y bueno, he de decir que tampoco creo que genere ningún cataclismo. Yo creo que va a ser un final feliz, porque no me imagino una comedia romántica que termine de otra forma. Y por otra parte, en caso de que al final no hubiera para pagar, bueno, no es una catástrofe, no sería un incumplimiento absoluto. Es decir, durante un tiempo, pues imagino que el gobierno de los Estados Unidos dejaría de pagar a algunos proveedores, prescindiría de algunos servicios o los reduciría notablemente para hacer frente a los pagos más necesarios hasta que obtiene liquidez, vence deuda que tengan vencida, que vaya a vencer, pues la puedan renovar. Pero vamos, al final lo que habrá es un acuerdo porque no le interesa a ninguno de los dos partidos que no lo haya. Con lo cual, pues veremos esta puesta en escena en la que cada parte quiere sacar más de lo suyo. Biden, por supuesto, como cualquier presidente, le gustaría tener las manos libres para hacer lo que le venga en gana. Y está la oposición que, lógicamente, no quiere que haga lo que le venga en gana o que pueda utilizar el presupuesto para cumplir, no sé, para cumplir promesas electorales que a lo mejor de otra forma eran más difíciles. No creo que afecte y de hecho en los mercados se da la paradoja de que apenas se nota lo que ha sucedido, y digo que apenas se nota porque te he oído mencionar antes y así son las cosas. Los índices de renta variable en Estados Unidos, que podrían verse afectados por esta situación, al contrario, esta semana vienen de marcar máximos anuales. Hemos visto rupturas al alza de resistencias la semana pasada, tanto para el Nasdaq 100 como para el Standard & Poor's. E incluso, si nos vamos a lo que se habría más afectado, ¿no? La calificación de la deuda, yo he vigilado en estos días pues que hacía Moody, no Standard & Poor's, y bueno, sí que hablan del asunto, pero no han puesto en revisión la calificación de la deuda americana como sucedió en el año 2011. Sigue calificada igual, es decir, no parece que haya excesiva preocupación. Y si nos vamos a lo que ya son los precios de mercado de los bonos del Tesoro norteamericanos, los de largo plazo, desde luego, no se han inmutado, y los que sí han recogido esa incertidumbre han sido los de vencimiento más próximo a un mes, a 2 meses, sobre todo el tramo más corto a un mes, sí que han recogido y hemos visto un repunte de la rentabilidad, una caída de precio y también yo creo que en gran medida provocado por el incremento de las primas de riesgo, del incremento de las primas de los
los De los credit swaps, default, de los seguros de crédito, vaya, de los sí, seguros de deuda, de los que es lo único que está. CDS. Sí, eso, de los credit default swap, que es como se dice, es que no me sale ahora el término en español. Bueno, de los seguros de deuda que sí que se han elevado, pero solamente en el tramo corto. Ya te digo, si miramos las curvas a 5 años y a 10 años de los bonos del Tesoro americano, no se han inmutado con esta situación. Al contrario, están incluso algo más ajustados que hace una semana, una rentabilidad más baja. Lo han notado más o se ha notado más, pero no creo que sea por esa, que no tenga efectos sobre ello en los bonos a largo plazo europeos en grado de inversión, de los bonos gobierno, que ahí sí que hemos visto, bueno, pues que la rentabilidad ha repuntado algo en la última semana, pero tampoco sin dramatismos, vaya. No hay un gran impacto real en los mercados de esta noticia. Yo lo decía al principio, ¿no?, del programa, en esta parte un poco, vamos a decir, del editorial, porque terminé de ver ayer la película esta de Big Short, ¿no?, la famosa de Brad Pitt, etcétera, ¿no?, sobre la quiebra de Lehman Brothers y todo esto. Y claro, recuerdo cuando salían los tres inversores hablando de que ellos querían ponerse cortos con los swaps, etcétera. Y claro, se reían de ellos, como decía, pero si es que es lo más seguro del mundo, el inmueble, ¿quién no va a pagar? Y yo decía, ¿y si esta vez Estados Unidos entra en default? ¿Merecería la pena quizás hacer una pequeña inversión? Lo que pasa es que el público, el trader, vamos a decir, o el inversor retail lo tiene muy complicado, ¿no?, ponerse cortos en esta situación. Pero, oye, si llega el caso y por unos días entra en default y alguna de estas grandes agencias le da por bajar el rating, sería interesante ver qué sucede en el mercado. Bueno, es complicado eso, hay que controlar muchísimo el timing y es arriesgado planteárselo a corto plazo, ¿no?, para hacer una operación especulativa. Yo no lo haría. Sí. Yo, sin embargo, sí que me aprovecharía de una situación. Se puede dar la circunstancia, y a mí lo que me parece que es donde tenemos una oportunidad, que en la próxima semana, a medida que nos acercamos a ese 1 de junio, y que yo creo que esto se va a firmar posiblemente el martes o el miércoles a la noche, de madrugada. Estas cosas siempre se hacen con nocturnidad, ¿no? Entonces Y la acaban alevosía. firmando. Sí, anuncian algún tipo de acuerdo, pero los días previos nos podemos encontrar de aquí ya sí con una tensión en los bonos americanos. Y hay que recordar que estamos hablando de un país que es fácil que que estemos ya muy cerca del techo en cuanto a tipos de interés. La Reserva Federal parece que se empieza a notar ya algo de efecto en la inflación, aunque todavía sea más tardío, pero yo creo que como mínimo va a hacer una pausa en subidas de tipos de interés y aunque haga alguna más, no creo que sea mucho más de lo que ya lo han hecho. Hay que recordar que en este momento los tipos reales respecto a la inflación subyacente que ahora mismo tienen, que los tipos de interés ya son intereses reales, ya hay una ganancia real y por lo tanto están ya en un nivel aceptable y podemos vivir una tensión en los bonos en el tramo de 5 años en adelante, de 2 años en adelante, pero especialmente me llamaría la atención y estaré pendiente si hay una ampliación de mejora en la rentabilidad, caída en los precios de los bonos de ese tramo de 5, 7 años, 10 años, porque ahí yo creo que sería un momento para aprovechar e incrementar la inversión. Por ejemplo, en Merisa estamos monitorizando la situación y vigilándolo, por si se produce un episodio de susto. Creo que ya había comentado que en lo que era la deuda americana, la parte de exposición que tenemos destinado a la inversión en renta fija en bonos del Tesoro americano, pues no la teníamos completa, la teníamos al 60%. La habíamos ido aumentando a medida que habían aumentado los tipos de interés y ahora que ya vemos el techo, pues ya estamos dispuestos a aumentar. En cuanto haya algún repunte en rentabilidad, pues aprovecharíamos a lo mejor para elevar, para entendernos, si alguien tenía previsto dentro de su cartera destinar 5.000 euros a este tipo de inversión, ahora mismo tendría invertidos 3.000 y le quedarían otros 2.000. Bueno, pues si se produce un susto, invertiríamos otros 1.000, aumentaríamos la exposición a la deuda americana porque a mí me parece que capturar tipos de interés en Estados Unidos por encima del 5% me parece muy interesante a ese plazo, porque podemos estar bastante seguros de que la inflación media en un periodo de 7 años en Estados Unidos va a estar por debajo claramente de esa tasa de interés y por lo tanto es una oportunidad que fíjate los años que llevamos sin ver algo parecido, ¿no?
en los mercados de deuda, que andábamos siempre ahí haciendo una gestión activa muy, muy agresiva, muy dinámica, precisamente porque había que aprovechar cada oportunidad que se presentaba, ¿no? Ahora, sin embargo, los tenemos aquí al alcance y aunque aún ha aumentado mucho la exposición en renta fija, leo distintos informes de cómo se ha trasladado parte de las inversiones a renta fija, yo creo que todavía no se está uno haciendo la idea de la magnitud de la ocasión que tenemos presente a lo largo de este 2023 y tal vez en los primeros compases de 2024 y que después, a lo mejor dentro de 5 o 6 años, miraremos con retrospectiva a esta situación y la identificaremos y hablaremos en esos cursos de educación financiera como diciendo, mira, estas son las ocasiones en las que hay que invertir en renta fija y aumentar la exposición y la duración de las carteras. Yo comentaba, creo que era el lunes, que había salido un estudio de PIMCO, ¿no? Lo que pasa que, bueno, PIMCO también tiene un sesgo, pues como sabemos, es la mayor gestora de renta fija, un poco tiraba para su casa, ¿no? Pero decía que ellos apostaban todo por la renta fija y que decían que renta variable nos podíamos ir a recesión y que incluso, aunque fuese ya suave o no suave, que mejor sí estar invertido, no dicen que no, pero tirar más hacia la renta fija. Pero como digo, tienen un poquito de sesgo. Es un poquito no válido, ¿no? En este caso, pero creo que refuerza lo que tú estás comentando. En este sentido, a mí lo que quizás me preocupa, y no sé cómo lo verás tú, es que si ahora hay ese aumento de techo, si no leía mal, creo que ya la deuda de Estados Unidos va por el 3, billón, 3,91, una cosa de estas así, no me acuerdo exactamente cuál era la cifra, claro. Ahora que vamos a llegar a los 4 billions, vamos a ver por ahí, pero claro, la cuestión es que esa nueva cantidad de dinero que se va a volver a meter en el mercado, esa lucha que tiene la FED y también aquí en Europa el Banco Central contra la inflación, va a meterle otra vez presión, porque es nuevo dinero en circulación y que se pueda disparar otra vez ahí la inflación y que bien es verdad que coincido contigo, que yo creo que a lo mejor en junio, pues si luego quieres hablarlo, yo creo que sí que va a haber una subida ahí de tipos. Hemos visto a Bullard, hemos visto a Cascari, uno decía una cosa, el otro decía la contraria, pero quizás en junio haya una mínima de 0,25 y luego sí, yo creo que ya hasta septiembre, octubre, creo que es más bien para octubre, no habría ahí una nueva subida, viendo en esos 3 meses cómo está la economía, pero esa nueva ingente cantidad de dinero y además de cara, pues eso, al verano, que la gente gasta, después Navidades, ¿puede pegar un rebote, tú crees, a la inflación? Sí, a ver, desde luego no es algo no es una medida paliativa de la inflación, al contrario, ¿no? Es fuego para la inflación. La verdad es que esto de los techos de deuda no deja de ser una gracia porque, ojo, no solo en Estados Unidos, ¿eh? Podemos revisar los déficits de todas las naciones del mundo desarrollado, y vemos el mismo fenómeno en todas ellas. Y yo creo que ese mal de muchos consuela a todos y los tontos en este caso somos nosotros que nos dejamos engañar, ¿no? Porque esto es jugar con alguien al Monopoly que cuando se queda sin dinero para pagar, imprime billetes o los fotocopia y te paga con ellos, ¿no? Exacto. Por supuesto que ese jugador le expulsaríamos. Y desde luego no le dejaríamos ser en ningún caso la banca. Y en este caso tenemos que es la banca la que hace trampas. Porque cuidado, elevar el techo de deuda ya es un default. Ya es devaluar todo el valor del dinero que había en circulación. Eso es así. Entonces, es que habrá que definir bien qué es incumplimiento, ¿no? Porque si yo para pagarte lo que hago es imprimir nuevos billetes, pues caramba, estoy haciendo trampas, no te estoy pagando con dinero. La medida es inflacionista, pero también puede ser necesaria. Lo que es una forma de tapar el problema de fondo, que es la falta de rigor presupuestario, la ineficiencia en la gestión que tienen los gobernantes de todo el mundo, en el que se han acostumbrado al déficit como una cosa normal y que incluso pues, se sienten orgullosos cuando los déficits son bajos. Y solo tenemos un déficit de un 1%, un 2% sobre el presupuesto, cuando no debería haber ningún tipo de déficit en esto, ¿no? Claro, ¿cómo lo palían? Con esa voracidad recaudadora, que al final lo que acaba diezmando es el poder adquisitivo de las personas, de los contribuyentes, porque al final somos nosotros contribuyentes los que elegimos a unos administradores para que nos administren lo nuestro y
pero que además lo hagan de forma honesta y de forma eficiente, pero no es así. Gastan más de lo que recaudan a pesar de esa voracidad recaudadora y esto, taparlo con más deuda no deja de ser esconder el problema debajo de la alfombra y lo que sucede es que cuando pasen unos años y vuelva a haber otra crisis del tipo que sea, financiera, falta de liquidez, entonces lo vamos a pagar todavía más caro. Cuando volvamos a vivir una etapa de inflación, pues la veremos más acentuada. A fin de cuentas, este tipo de medidas contribuye a esos fenómenos que son desagradables para los que los soportamos, que somos los de abajo, ¿no? Que somos los ahorradores, los inversores, las personas normales que vivimos y que contribuimos con nuestro esfuerzo a que el Estado mantenga todos sus caprichos. Sí, estaba sonriendo porque, como te digo, esta última parte tuya parecía el monólogo, ¿no? Que decían en la película. Al final, uno de esos tres inversores que yo decía, decía justamente lo mismo, ¿no? Que al final quien pagamos el plato, ¿no? Es nuevamente la ciudadanía, porque él pensaba que con esa crisis del 2008, por una vez iba a haber detenciones de banqueros, de políticos, etcétera, y al final, pues bueno, fuimos todos los ciudadanos, en este caso a nivel planetario, ¿no? Quienes lo pagamos. Nos queda apenas 4 minutos y me gustaría hablar así de forma rápida, te lo sitúo, sobre una cosa que a mí me sorprende de Alemania y te explico. Por un lado estamos viendo que el lunes estaba tocando máximos históricos el DAX, volvía a tocar después de todo lo que hemos vivido máximos históricos, algo que sorprendía, ¿no? Porque todos los mensajes que nos venían hablando de Alemania era que estaba o en recesión o a puntito. Ayer vimos datos PMI, tanto de servicios como manufactureros, que no fueron buenos. Bien, es verdad que no han caído por debajo de 50, ni siquiera el compuesto, pero bueno, mostraba que el servicios estaba tirando todavía con mucha fuerza, pero el manufacturero no. Y hoy tenemos que hemos tenido el índice de confianza empresarial que ha caído bastante, igual que las expectativas empresariales. ¿Tú cómo ves un poquito la situación en Alemania? ¿Quizás todavía le queda algo para entrar en recesión o ya ves que va estando ahí? Bueno, cada vez está más cerca de ella y veremos el efecto que tiene. De entrada veremos si acaba controlando la inflación el Banco Central Europeo, que no lo está haciendo. Ya veremos si lo hace. Y las restricciones de dinero en circulación acaban pasando factura antes o después. Sí, es el DAX, es el IBEX 35, que recientemente en abril venía de hacer máximos históricos con dividendos, es el CAC, máximos históricos con dividendos. Los índices, si contamos los dividendos, su total retorno, como el DAX, que es un índice que incluye los dividendos, es retorno total, están en máximos históricos y no deja de ser una paradoja. También nos dice que, bueno, estamos hablando de beneficios empresariales que son los que cotizan y tal vez estamos viviendo un fenómeno como el de Estados Unidos, esta ruptura del Standard & Poor's de la semana pasada. Pues leía el sábado un informe de Boston Partners en el que nos demuestra que el 80,9% de la subida del Nasdaq se debe a la subida de Apple, Microsoft, Nvidia, Meta y Alphabet. 5 acciones son las responsables del 80% de todo el retorno del Standard & Poor's. En Europa se da una situación parecida. Hay un grupo bancario, hay un grupo energético que se sigue manteniendo alto y, por lo tanto, eso está sujetando las valoraciones. Estamos viendo, sin embargo, cómo las empresas y, sobre todo, hay que destacar que es el sector servicios el que está tirando o ha tirado de los datos económicos en la Unión Europea en economías como la alemana, la española o la francesa. Cuidado con el sector servicios porque esto ya sabemos cómo es pan para hoy y hambre para mañana, da un chute en un momento dado, pero esto se acaba. Estando en máximos históricos, yo creo que hay que ser cauto y que no es momento de lanzarse detrás del titular a aumentar la exposición a la renta variable. Yo creo que es momento de guardar y esperar un susto. Los sustos siempre llegan, tú lo sabes igual que yo, y es esperar uno de esos sustos y si estamos decididos, aprovecharlos para incrementar la exposición. Pero ahora, de momento, yo creo que es más probable una recesión que no un aterrizaje suave. Pues ha sido un placer como siempre, Jorge. Jorge del Canto, asesor y director de inversiones en Merisa Patrimonios. Un abrazo y nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días, Jorge. Pues nada, hoy terminamos aquí Área Financiera. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Un saludo.